Inicio 14 de enero de 19. Terminado 16 de enero de 19. Israel y la Iglesia son pueblo de Dios. Uno en esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado. Estaremos abordando el tema de Israel y la Iglesia son pueblo de Dios. Para dar inicio a este tema, primero debemos de tener muy presente que hay muchos líderes religiosos que tienen diferentes puntos de vista sobre este tema. Y muchos en la actualidad que profesan una fe. La inmensa mayoría de líderes religiosos enseñan a la congregación que Dios desechó a Israel y que la Iglesia es ahora el pueblo de Dios. Sé que hay muchos pasajes que parecieran expresar que Dios desechó a Israel. Algunos de estos pasajes son los siguientes. Juan 1, 11 a 12. Jeremías 31. 31 Hebreos 8. 8 a 13. Hebreos 9. 15 Marcos 14. 24 Repito, estos son algunos entre muchos otros pasajes que parecieran expresar que Dios desechó a Israel. Pero esto no es así, ya que si algún líder utiliza estos pasajes entre otros que parecieran indicar que Dios desechó a su pueblo Israel, tal líder está equivocado, ya que hay una razón fundamental por la cual Israel no acepta al Mesías en este tiempo. Consejo que les doy por este medio: no sigan condenando a los israelíes expresándoles, ya sea en persona, por transmisión, o por comentarios en las redes sociales, que si no se arrepienten se perderán. Según todo el que enseña erróneamente este tema, según ellos, si los israelíes no se arrepienten se perderán en el infierno. No sigamos más haciendo tal acto. Recordemos que la Escritura dice: tú que condenas a tu hermano te condenas a ti mismo. Romanos 2. 1. Así que todo líder que enseñe de esta manera está totalmente equivocado. Y todo aquel hermano o hermana que desee convencer a los israelíes en este tiempo, pero al no lograr convencer a los israelíes, el hermano o hermana que enseña erróneamente este tema, condena al infierno y sin esperanza a los israelíes, según ellos, porque no aceptan a Cristo como único Salvador. Tengamos muy presente que todo aquel hermano o hermana que hace tal acción contra los israelíes, tal persona no entiende aún el papel que desempeña el pueblo de Israel en el plan de redención que Dios está llevando a cabo aún hasta el día de hoy. En esta nueva oportunidad que Dios nos ha permitido, vamos a comprender cómo Dios está tratando con la Iglesia en este tiempo. Y también vamos a comprender cómo el Mesías tratará directamente con el pueblo de Israel cuando Él regrese. Entonces, todos los que dicen y afirman que Dios desechó a Israel están totalmente equivocados, ya que hay una razón específica por el cual Israel no acepta a Cristo por Mesías. En este estudio conoceremos cuál es esa causa y razón por el cual Israel está endurecido hasta el día de hoy. Les aseguro que la información que descubriremos juntos mediante las Sagradas Escrituras será de gran sorpresa para la inmensa mayoría de ustedes. 2. Ahora bien, para entender aún más este tema, vamos a leer una lista de pasajes bíblicos, donde descubriremos de qué forma Dios se dirige a Israel en el primer pacto. Numeral 1. El pueblo de Israel es santo. Números 16. 3. Deuteronomio 33. 3. Numeral 2. El pueblo de Israel es el elegido. Deuteronomio 7. 6 a 7. Deuteronomio 14. 2. Numeral 3. El pueblo de Israel es el amado. Deuteronomio 7. 7. Deuteronomio 4. 37. Numeral 4. El pueblo de Israel es el llamado. Isaías 41. 9. Isaías 43. 1. Numeral 5. El pueblo de Israel es la congregación. Salmos 89. 5. Miqueas 2. 5. Hechos 7. 38. Hebreos 2. 12. Numeral 6. El pueblo de Israel es el rebaño. Ezequiel 34. 1 a 31. Salmo 77. 20. Numeral 7. El pueblo de Israel es la nación santa. Éxodo 19. 5 a 6. El pueblo de Israel es un reino de sacerdotes. Éxodo 19. 5 a 6. El pueblo de Israel es el especial tesoro. Éxodo 19. 5 a 6. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Oseas 1. 9 a 10. El pueblo de Israel es el pueblo santo. Deuteronomio 7. 6. El pueblo de Israel es el pueblo de la herencia. Deuteronomio 4. 20. El pueblo de Israel es el tabernáculo de Dios. Levítico 26. 11. En el pueblo de Israel Dios camina entre ellos. Levítico 26. 12.
El pueblo de Israel tiene 12 patriarcas. Ezequiel 48. 1 a 35. Hechos 7. 7 a 8. El pueblo de Israel es la esposa de Dios. Isaías 54. 3 Jeremías 3. 14 Oseas 2. 19 Jeremías 6. 2 Jeremías 31. 32. Como podemos apreciar, esto es lo que Dios nos expresa por medio de su palabra acerca de su pueblo Israel, el cual hasta el día de hoy Dios lo aguarda, bendice y le prospera. Ahora vamos a continuar con este tema viendo de qué manera Dios se dirige a la iglesia en el segundo pacto. La iglesia es un pueblo santo. Efesios 1. 1 Romanos 1. 7. La iglesia es el pueblo elegido. Colosenses 3. 12 Tito 1. 1. La iglesia es el pueblo amado. Colosenses 3. 12 1 Tesalonicenses 1. 4. La iglesia es el pueblo llamado. Romanos 1. 6 7 1 Corintios 1. 2. La iglesia es la congregación. Efesios 1. 1 Hechos 20. 28. La iglesia es el rebaño. Lucas 12. 32 1 Pedro 5. 2. La iglesia es la nación santa. 1 Pedro 2. 9. La iglesia es un reino de sacerdotes. 1 Pedro 2. 9. La iglesia es el especial tesoro. 1 Pedro 2. 9. La iglesia es el pueblo de Dios. 1 Pedro 2. 10. La iglesia es el pueblo santo. 1 Pedro 1. 15 a 16. La iglesia es el pueblo de la herencia. Efesios 1. 18. La iglesia es el tabernáculo de Dios. Juan 1. 14. En la iglesia Dios camina entre ellos. 2 Corintios 6. 16 a 18. La iglesia tiene 12 patriarcas. Mateo 10. 1 a 6 Apocalipsis 20. 14. La iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5. 22 a 23. 2 Corintios 11. 2. Como podemos apreciar, Dios en el primer pacto con Israel expresa que es un pueblo escogido por él mismo. Lo ama, lo aguarda y le prospera hasta el día de hoy. Pero también ya hemos visto cómo Dios se expresa de la misma manera de la iglesia en este tiempo. Y de igual manera le aguarda, le prospera. Y también es pueblo escogido por Dios, redimido con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. 3. Ahora que ya hemos visto ambas partes de cómo Dios se dirige a Israel y también ya hemos visto de cómo Dios se dirige a la iglesia. De todo esto que ya hemos visto surge la siguiente pregunta. Si Dios a ambos pueblos se dirige de igual manera, ¿por qué Israel no acepta a Cristo Jesús como su Mesías? La respuesta a esta pregunta la encontraremos en la misma palabra de Dios. Les repito una vez más, hoy conoceremos la causa por el cual Dios está por el momento tratando con el segundo pueblo, este es la iglesia. Y después tratará con el primer pueblo, este es Israel. Entonces, para comenzar a dar respuesta a la pregunta que surgió, vamos a comenzar leyendo la razón fundamental por el cual Israel está endurecido hasta el día de hoy. Y también conoceremos por qué razón la iglesia en este tiempo presente es el pueblo de Dios. Lo primero que debemos de saber para dar respuesta a la pregunta que surgió es lo siguiente. Tengamos muy presente que cuando Dios toma a Israel como pueblo, Él lo creó, lo fundó y lo estableció. Entendamos que Dios tomó a Israel de todos los demás pueblos para establecer un pacto con Él, y así dar inicio al plan de redención el cual Dios ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Deuteronomio 7. 6 Porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7. 7 No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio 7. 8 Sino por cuanto el Eterno os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Eterno con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Tengamos muy presente que de la tribu de Judá iba a nacer Jesucristo. Hebreos 7. 14 Génesis 49. 9. Ahora tengamos en cuenta la promesa que Dios hizo a Abraham, lo cual no invalida la promesa. Romanos 4. 13 Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos 4. 14 Porque si los que son de la ley son los herederos,
Vana resulta la fe. Y anulada la promesa. Gálatas 3. 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice, y a las simientes. Como si hablase de muchos. Sino como de uno. Y a tu simiente. La cual es Cristo. Gálatas 3. 17. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después. No lo abroga. Para invalidar la promesa. Gálatas 3. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas 3. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Teniendo estos puntos importantes muy claros. En el libro de Hebreos 7. 1 a 28. Aquí se nos explica claramente sobre el primer pacto. Y sobre el nuevo pacto que se realizó con el sacrificio de Cristo. Como podemos apreciar, Dios hizo un primer pacto con el pueblo de Israel sobre el monte Sinaí. Éxodo 19. 20. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí. Sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Éxodo 24. 18. Y entró Moisés en medio de la nube. Y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 34. 27. Y el Eterno dijo a Moisés: escribe tú estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34. 28. Y él estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto. Los 10 mandamientos. Éxodo 31. 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 4. Como hemos podido notar, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel sobre el monte Sinaí. Y también Dios le brindó a Israel todo lo que debía de hacer desde el día que lo tomó como pueblo de la tierra de Egipto. Hemos visto también cómo Dios mediante el pueblo de Israel, exactamente mediante la tribu de Judá, viniera el Salvador Jesucristo. Ya que Jesucristo es la promesa que Dios hizo a Abraham cuando le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. También hemos confirmado cómo Dios mediante Cristo ha hecho participantes a los gentiles de la promesa que hizo Abraham. Esto ya lo hemos leído y confirmado con los textos bíblicos hace unos momentos. Ahora continuaremos viendo la razón y causa por el cual la Iglesia en este tiempo presente es el pueblo de Dios. Para terminar de dar respuesta a la pregunta que surgió del por qué Israel no acepta a Cristo Jesús como su Mesías. Para comprender correctamente la razón y causa por el cual Israel no acepta a Cristo como su Mesías. Lo primero que debemos de tener presente es lo siguiente. Israel está endurecido y no acepta a Cristo Jesús como su Mesías por causa de los gentiles. Ahora bien, los gentiles son todos aquellos que no pertenecen a Israel. Y de todos estos que no pertenecen a Israel, Dios de todos ellos está tomando pueblo, los cuales están siendo unidos al pueblo de Dios con el sacrificio de Cristo. Entonces todo aquel que no pertenece a Israel está siendo perdonado de sus pecados y redimido con la preciosa sangre de Cristo y unido al pueblo de Dios, la Iglesia. Romanos 11. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11. 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Para que no quede ninguna duda que la causa por el cual Israel está endurecido es por causa de los gentiles. Romanos 11. 13. De los cuales Dios está tomando pueblo de todas las naciones. Y todos ellos conforman el pueblo de Dios en la actualidad, la Iglesia. Entonces, por esta razón, Israel está endurecido y no acepta a Cristo Jesús como su Mesías. Y también por esta misma razón la Iglesia es el pueblo de Dios actualmente. También tengamos muy presente que esto ya estaba escrito, que Dios iba a provocar a celos a Israel con otro pueblo, Deuteronomio 32.
21 Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Romanos 10. 19 También digo. ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Romanos 10. 20 Isaías dice resueltamente. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Romanos 10. 21 Pero acerca de Israel dice. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Como podemos apreciar una vez más, Dios iba a provocar a Israel a celos con un pueblo que no era pueblo. También hemos entendido que Dios extendió sus manos a Israel siempre pero no escucharon. Y que Dios fue encontrado de aquellos que no le buscaban. Ahora bien, para terminar este estudio y dar conclusión a la respuesta a la pregunta que surgió. Debemos de entender claramente que con el sacrificio precioso de Jesucristo quitó aquella pared intermedia que dividía a los israelíes de los gentiles. Efesios 2. 11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Efesios 2. 12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2. 14 Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2. 15 Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2. 16 Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2. 18 Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2. 19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Como podemos apreciar, Israel está endurecido por causa de los gentiles. Pero con el sacrificio de Cristo, Dios está reconciliando a Israel y a los gentiles en un solo pueblo. Pero primeramente Dios está tratando con los gentiles, ya que de ellos está tomando pueblo hasta el día de hoy. Todos los que hacen parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, son todos los que están siendo redimidos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Dios tratará con Israel cuando Jesucristo regrese en su segunda venida. 5 Ahora vamos a leer los siguientes pasajes bíblicos para confirmar que una vez que regrese el Mesías, Él va a establecer el reino de Dios en Jerusalén, exactamente en tierras de Israel. Isaías 2. 1 a 3 Zacarías 8. 11 a 13. Apocalipsis 14. 1 Hebreos 8. 8 En estos pasajes encontramos que cuando el Mesías regrese unirá en un solo pueblo a ambos pueblos. El primer pueblo es la casa de Israel. El segundo pueblo es la Iglesia, el cual está siendo redimido aún en este tiempo con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora bien, en Isaías 11. 1 a 12. En este pasaje se nos explica cómo la raíz de David, haciendo referencia a Jesucristo, cuando Él regrese tratará con Israel directamente y restaurará el orden de todas las cosas tal como fue el huerto de Edén. Ya que cuando Cristo regrese en su segunda venida no vendrá solo, sino que vendrá con toda la plenitud del pueblo que Él está tomando de todas las naciones. Zacarías 14. 5 a 6 Judas 1. 14 a 15. Apocalipsis 19. 14 En estos pasajes se nos explica cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Pero Él no vendrá solo, Él vendrá con la plenitud del pueblo que está tomando hasta el día de hoy de todas las naciones. Resumen importante. De todo corazón, todo aquel que ha hecho tal acción de condenar, al tratar de convencer a un israelí de una manera condenatoria, ya no lo siga haciendo tal acción, entienda que ellos están endurecidos por nuestra causa. Debemos mantener siempre presente que llegará el día que Dios ha señalado para los gentiles. Y cuando esto pase, nuestro Señor Jesucristo regresará.
Y él tratará directamente con Israel. Porque en tierras de Israel está Jerusalén y todas las profecías confirman una y otra vez que Cristo establecerá el reino de Dios en Jerusalén. Ya que Jerusalén será la capital del mundo cuando el Mesías tome posesión de todas las naciones. Así que mis queridos hermanos y hermanas comprendan esta razón fundamental por el cual Israel no acepta a Cristo Jesús como su Mesías. Pero aunque no lo acepte, él es pueblo de Dios y Dios lo ha de redimir también en su debido momento. Repito una vez más, esto será cuando el Mesías regrese por segunda vez a la tierra a establecer su reino desde Jerusalén. Ya que todos los redimidos con la sangre de Jesucristo, tanto de Israel y también de los gentiles de los cuales Dios está tomando pueblo y que forman la iglesia. Estos son los que han de reinar con Cristo los 1000 años que aún están por venir, y después que el Maestro regrese en esos 1000 años tratará con el pueblo de Israel. En resumen, Dios no ha desechado a Israel, sino que Israel está endurecido por el momento mientras Dios está tratando y les está dando oportunidad a los gentiles. Y tal como lo confirma el apóstol Pablo, después de esto Israel será salvo. Una vez más recordemos que cuando Cristo regrese tratará con el pueblo de Israel directamente, tal como se nos confirma una y otra vez en las profecías de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 16 de enero de 19. Terminado 17 de enero de 19.